Estamos aquí de nuevo otra vez en estas conversaciones, muy interesados de seguir como conversando y compartiendo como perplejidades y como preguntas que tenemos acerca de ciertas cosas y pues ahorita nos reúne en este momento una conversación pues que teníamos pendiente, que ya iniciamos con James Delgado, alrededor sobre pues esta nueva inteligencia artificial que fue lanzada hace como muy poco tiempo al dominio público de esta empresa OpenAI. Y bueno, queremos conversar un poquito sobre ese tema y sobre sus implicaciones, sobre todo para la educación y para el papel que tienen ellas en cómo podemos apropiarnos mejor de estas herramientas que son como nuestros nuevos medios. Entonces, como que pues me gustaría un poquito como abrir esa conversación hablando un poco de que pues ya he empezado a usarla, incluso con los estudiantes, esta interfaz conversacional chat GPT. Y pues una de las cosas que me interesa más es cómo este tipo de herramientas nos invitan también a aprender a tener mejores conversaciones, ¿cierto? Como que es una habilidad que hemos notado y que de la que hemos hablado pues en los últimos años de una habilidad muy importante para estos tiempos. Y también qué cosas, cuáles son como los límites y también las potencialidades que tienen de pronto estas inteligencias para nuestro aprendizaje, porque yo creo que en buena parte pueden hacer muy rápidamente obsoletas muchas cosas que tenemos, instituciones como la escuela, la academia, que eran como las que proveían como la información a las personas, pero estas tecnologías llegan también a mostrarnos que vienen cambios muy profundos y van a ser obsoletas muchas de las actividades que muchos maestros hacen en la escuela. Entonces, bueno, James, pues me gustaría pues que me compartieras en este momento un poco como una entrada como general ahí, como respecto al tema, como tu acercamiento y tus reflexiones y ahí nos vamos como hilando para que empecemos a conversar sobre el tema. Pues yo tengo ahí como más preguntas, pero pues las voy a ir como surgiendo alrededor de que vayamos conversando. Entonces, bienvenido, hermano, a conversar. Bueno, muchas gracias. Bueno, no, la pregunta que creo yo que siempre nos tenemos que hacer, bueno, que la posmodernidad nos enseñó a hacernos, es el asunto de, pues, cómo fue que llegamos aquí. O sea, ¿por qué estamos hablando de esto en este momento? ¿Por qué nos estamos encontrando, por ejemplo, eh, hablándole a un computador, a una máquina? A una cámara, a una cámara, a una webcam, a una cámara web. ¿Cómo fue que terminamos en esto? O sea, las cámaras, por ejemplo, si fuéramos a pensar en las cámaras, bueno, eso es importante. ¿Por qué? Porque es que la gente está pensando que la inteligencia artificial como que apareció de la nada, como siempre, ¿cierto? O sea, como que siempre hay esa cuestión como de que creer que las cosas aparecen como de la nada sin hacer la revisión histórica. Entonces, de nuevo, la inteligencia artificial pues vuelve y lo pone en escena, pero eso ya está en escena desde, digamos, desde los 60, desde sus estudios culturales. Y pues el pionero fue Nietzsche también en esa idea de la genealogía de la moral, o sea, de entender la moral no como una cuestión esencial, sino como algo que cambia con el tiempo. Entonces, en ese mismo sentido nos tenemos que preguntar de dónde viene esto, de dónde venimos. Y entonces ahí podría abordarse de muchas maneras, desde el punto de vista de la conversación, desde dónde viene esta conversación, pero también desde el punto de vista de la tecnología, o sea, desde dónde viene mi conversación o mi relación con la tecnología. Y entonces en ese sentido nos tendríamos que ir casi hasta el origen del hombre mismo, desde la misma hacha amigdaloide, esa piedra amarrada a un palo. Desde ahí podríamos pensar en que estamos conversando con el objeto. También hay otra metáfora bien interesante que es la de la marioneta o el títere, ¿cierto? Entonces, desde hace mucho tiempo, y la historia de Pinocho, por ejemplo, entonces desde hace mucho tiempo estamos creando marionetas, máquinas que son cada vez mejores y hasta el punto de que se han vuelto como guepetos también, marioneteros ellos, ellas, o sea, hemos construido como marionetas
que son capaces también de volvernos a nosotros mismos marionetas, pero desde el punto de vista del pensamiento relacional, que yo lo conocí primero también como leyendo Zen y filosofía oriental, hablan los maestros, por ejemplo, el Tao también, que lo que uno coge lo agarra, ¿no? O sea, que todo aquello que uno coge, eso al mismo tiempo lo coge a uno. Entonces, en toda relación hay un mutuo agarrarse y desde esa primera piedra que usamos como herramienta hasta este computador, hasta este aparato digital, eh, es como esa la historia. O sea que la inteligencia artificial no es sino un peldaño más en ese proceso evolutivo de la tecnología y en ese proceso de nosotros crear tecnología y haber sido tan capaces de crear una tecnología que ya nos hace creer que piensa y nos hace preguntarnos si esto es así ahora, ¿qué irá a ser de nuevo, ¿no? El año entrante, a fin de año, dentro de 2 años, dentro de 3 años, porque lo que la inteligencia artificial va a hacer, y sobre todo pues esto del chat GPT, porque la inteligencia artificial pues ya venía desde hace muchos tiempos y las empresas, las grandes empresas de tecnología, muchas empresas ya usaban inteligencia artificial hace mucho tiempo, sino que este chat GPT, a través del estilo conversacional, pues como que acercó la inteligencia artificial a través de un chat a la gente, ¿no? Entonces, mucha gente en este momento está como empezando a pensar la inteligencia artificial, empezando a usarla porque se volvió muy intuitiva, pues muy fácil de manejar, no hay prácticamente que tomar un curso a no ser que sea pero Ya. ok, bueno, entonces la inteligencia artificial sería como un nuevo salto, una nueva innovación, ¿cierto? Como un nuevo emergente en este proceso tecnológico y claro que nos hace pensar qué puede venir, pero eso ya lo habían estado pensando otras personas más sensibles que nosotros, sensibles en el sentido de que pensaron esto antes de que saliera, de que la inteligencia artificial llegara o de que nosotros decidiéramos grabar un programa sobre esto, ya había gente obsesionada con esto hace muchos años, desde la ciencia ficción también, desde la literatura, desde el arte. Entonces, sino que se está popularizando, ¿no? O sea, como que se volvió pop. La inteligencia artificial se está volviendo un tema cultural masivo en este momento. Entonces, por eso es que estamos empezando a hacernos un poco de preguntas, pero entonces yo pensaría que eso inmediatamente nos lleva a una revisión histórica, si usted quiere tomarlo desde un punto de vista contemporáneo, o sea, mínimamente debe ser posmoderno y eso implica preguntar por el origen, preguntar por la historia más bien, no por el origen, sino por el devenir histórico de esa idea o de ese concepto de inteligencia, de artificialidad, etcétera, desde los griegos y desde los hindúes y desde los chinos y desde los persas hasta hoy. Sí, me parece importante ese primer elemento de contextualizar un poquito eso. Creo que es lo que hizo también Marshall McLuhan en la historia de los medios y mirando un poco cómo cada medio nuevo, qué lenguaje y qué forma de expresividad traía y cómo replanteaba de pronto, por ejemplo, para él el estudio de la imprenta, pues generó unas transformaciones alrededor de la oralidad y de como de las formas de apropiación del conocimiento y de la popularización y la democratización de los procesos de alfabetización y de como que eso puede haber estado ligado también a los procesos de independización de las naciones y los procesos como de mayor conciencia crítica de la población, porque antes en la Edad Media, para tener acceso, digámoslo, a los libros, pues había que, pues todo lo que tenía que ver con los manuscritos, el copiado, no tenía la posibilidad como de esa distribución tan masiva que tuvo como la presencia del libro y de poder como aprender, porque creo que las escuelas también beben mucho de esos inventos tecnológicos y entonces tener una visión más de largo alcance, incluso
amplia de cómo cada tecnología también ha estado siempre como en nuestro alcance y cómo eso ha transformado también la conciencia humana y los procesos también de desarrollo, pues es clave, me parece como una buena entrada para llegar a hablar de la inteligencia artificial. Pero entonces como que ahí me pones a preguntar como, esta estrategia histórica es muy importante, pero ¿cuál sería como la estrategia cultural que debería apoyar esta apropiación de las inteligencias artificiales, pensando pues un poco en clave también del aprendizaje, ya que si el libro logró como una masificación, luego la televisión, el cine, la radio y todo pues esos nuevos medios, pues como cuál sería como la cosa compensatoria que deberíamos tener para que estas inteligencias artificiales pudiésemos sacarle como mayor provecho. ¿Cómo piensas tú esa relación como cultural frente a esta apropiación tecnológica? Pues nosotros con Natalia, una amiga, hemos creado una startup este año como un emprendimiento en torno como a la pregunta a veces lo planteamos como una mediación existencial con el metaverso. Eh, como, como que lo que yo veo y le planteo a Natalia es que es la narrativa, digamos, es como cuando tú lo hablas desde el punto de vista cultural, lo que tú puedes hacer es crear una narrativa para darle sentido a eso. Digamos que eso puede tener cualquier tipo de sentido, puede tener cualquier tipo de especulación, ¿cierto? Respecto a lo que se puede o no se puede, o los límites. Entonces, es esa especulación la que hay que hacer. Ya, y creo que es eso. O sea, creo que es cuál es tu especulación. O sea, tú qué piensas de eso y por qué piensas lo que piensas y si te das cuenta de que lo que piensas de algún modo puede estar condicionado, ¿cierto? Hasta por las mismas inteligencias artificiales. Entonces, ahí viene como qué, cuál es como tu proyecto o qué vas a hacer con eso, digamos, cuál es como tu apuesta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tú ves ahí en internet, en YouTube, que sale mucha cuestión de, entonces, cómo ganar dinero con ChatGPT, cómo escribir libros con ChatGPT, cómo optimizar tus diseños con ChatGPT. O sea, todos los youtubers, todos los influencers están ahorita hablando mucho de qué usar, cómo combinar ChatGPT con otras aplicaciones, la competencia que hay ahorita entre las empresas con Google y con Facebook, especialmente respecto a esta alianza entre Microsoft y OpenAI. Entonces, nosotros hemos creado un emprendimiento que llamamos La Net por ahora y tiene que ver un poco con esa reflexión como de qué hacer. Entonces nosotros lo que hacemos es partir como de algo que estamos trabajando que se llama como la microgestualidad y estamos usando un performance como que yo tenía, que tengo, creé en el 2005, que se llama el Círculo MAR. El MAR es como un acrónimo de meditación, acción, reflexión. Y bueno, eso lo había hecho yo en varias partes, separado por distintos tiempos, pero Natalia, que estaba haciendo también un trabajo en pandemia de como videoteatro, entonces me pidió el performance y como para usarlo, la estructura del performance como para usarlo en su acción. Y a partir de ahí como empezamos como a trabajar juntos luego cuando empezamos a hablar sobre esto y ya empezamos a hacerlo los dos ahí en el canal de la Expo Blog de Arte Sin Proyecto, que está ahí en el blog de diseño de ambigüedad. Y ahí están los encuentros artísticos y ese círculo que era análogo, ahorita se ha vuelto virtual y a partir de eso lo hemos mezclado con unas teorías de danza y de movimiento y a partir de eso estamos como planteando un diálogo con los datos, ¿cierto? Eh,
Digamos, eso creo yo que es como lo que uno se tiene que plantear como una especie de diálogo, de entrada, digamos, como en ese ámbito del metaverso, en ese ámbito de lo digital, en ese tránsito, porque tampoco podríamos decir que el metaverso existe o existirá o es de determinada manera, sino que termina siendo como un clúster de diferentes espacios digitales y virtuales que poco a poco pues se supone que irán encontrando también su forma de empatizar y de conectarse, y entonces uno pueda transitar a través del mismo mundo por diferentes mundos que van a mezclar la realidad virtual con la realidad análoga a través de gafas o a través de que ya están, pues eso ya está hecho. No sé, entonces nosotros pensamos que en el gesto está como, nosotros estamos agarrados como del gesto, digamos como que en esta nueva cercanía de la tecnología. A mí ya la tecnología me angustia desde finales de los 90. Realmente yo no he tenido, la gente no pensará que yo tengo una buena relación con la tecnología, pero no es así. Y creo que se evidencia en el hecho de que mi trayectoria musical ha sido desde que yo empecé a tocar música, pues desde los 90, y toqué casi todo, me atravesé casi todos los 90 tocando acústico. Y solo hasta finales, porque trabajé con un grupo de pionero del trabajo en multimedia aquí en Colombia que se llama Ginger Multimedia desde el 94. Yo trabajé música por computador, pero yo no tenía ninguna relación con el computador en términos de imagen, solo con música. Que eso es una de las historias que es bien interesante, y cómo te vas acercando como a la tecnología, o cómo fue que te fuiste acercando a la cámara, o cómo fue que te fuiste acercando al computador o al celular. Eh, pero debajo de todo eso nosotros estamos como agarrados del gesto, o sea, como que el gesto entendido como sí, la gestualidad corporal, o sea, la gestualidad de todo, incluso del árbol, del animal, del agua, del viento. Nosotros estamos metidos ahí un poco como en la interpretación discursiva, un poco como la especulación discursiva de eso. Sentimos que es como en nuestro cuerpo, nosotros como seres humanos, y en nuestros gestos, y no solamente en nuestros gestos exagerados, sino también en los gestos sutiles, en la microgestualidad que puede haber en el tono de voz o en la mirada o en la curva de la espalda. Eh, Eso es como lo que nosotros estamos como investigando, y a partir de eso nos estamos relacionando como con esto digital. Ese como que sería el gesto, la estrategia que nosotros estamos usando para relacionarnos con la máquina. Me gustaría como que abordáramos un poquito eso de pues que las máquinas empiezan a reconocer ya pues nuestro lenguaje, ¿cierto? Y a hilar de cierta manera pues cantidades de datos gigantescos y de mezclarlos de una manera pues muy rápida y dados como respuesta como una narrativa también lógica de datos, ¿cierto? La pregunta que yo me hago ahí con todo esto de difícilmente nosotros podríamos como cognitivamente articular como toda esa cantidad de datos y de información que hay en el metaverso, que hay en el internet. Y siento yo que eso pues nos podría de pronto acompañar pensándolo pues en términos que a mí me interesa reflexionar ahorita en este momento como en el acto de pensar y de sintetizar y para pues para los procesos educativos más que pues generar un rechazo o una angustia con ese tema, pues estamos en el asunto de cómo poderlos como apropiar, ¿cierto? Más creativamente. Entonces, como que me pregunto mucho que hay unos vacíos en cuanto a los límites de la imaginación moral, la ética, la parte como de los estados de conciencia que esas inteligencias de pronto no tienen. Y entonces me pregunto yo como cuál sería como para ti esas potencialidades que podría tener esta inteligencia artificial para democratizar el conocimiento, los procesos de aprendizaje. ¿Cómo ves tú eso? Y ahorita hablaríamos un poco también como las limitaciones, porque también pueden haber también cosas que en ese ejercicio de apropiación pues podemos como alertarnos para no caer en los mismos errores. ¿Cómo ves como esa lógica de apropiación de los datos, ¿cierto? Que hay en la nube, ¿cierto? Y cómo eso puede, digámoslo, liberar al maestro a enfocarse como en nuevas cosas, o cuál sería como el reto que habría ahí como en términos educativos para ti.
Tengo curiosidad por ese tema. Pues en la medida en que uno empieza a interactuar más, por ejemplo, con el chat GPT, pues uno empieza a darse cuenta que él a veces da mejores respuestas y otras veces da respuestas muy malas. Unas veces se vuelve como muy creativo y otras veces no es tan creativo. A veces te sorprende a ti como con ideas que tienen ya como, podríamos decir, arte, ¿no? Y hay otras veces que pues parece simplemente una máquina mezclando ahí cosas a la loca. Eh, digamos como que la pregunta como, la pregunta cómo es la Sí, como pregunta. qué potencialidades y cómo puede enriquecer eso como el acto educativo y qué cosas, Ujú. digamos, lo podría Sí, ayudar a eliminar también, como a trascender, porque siento que depende eso es mucho algo... como sí, como en cierta manera es como que simula una persona, es como una persona. O sea, como, pero pues una persona que solo habla y que solo te escribe por el chat, obviamente que no tiene un cuerpo, que no tiene una residencia en ninguna parte aquí en el mundo de lo físico. Pero hablando es como una persona y como que depende mucho, es como de tú que le preguntas, o sea, depende mucho de ti. ¿Cierto? Podríamos decir que hasta cierto punto ella es muy neutral, pero no, mentiras, o sea, ella no es neutral. Ella tiene unas posturas con las que tú puedes estar de acuerdo o no. Entonces, si ves que el criterio tiene que ver mucho como con uno, porque yo soy el que tengo que tener el criterio de decir, me parece, no me parece, ¿ves? Esto está bueno, esto está muy malo, y no creer como que todo lo que dice la inteligencia artificial tiene cinco, o tres, o dos, o uno, o cero. Ujú. Pones uno, no, es que es dos a todo lo que dice, ¿no? A veces dice cosas de cero y a veces dice cosas de cinco, por decirlo de algún modo, para el contexto de lo que tú necesitas, estás buscando, o para tu conocimiento también y tú. Pero es como, yo creo que, no, apenas estamos, pienso que estamos comenzando una relación como más consciente, o por lo menos yo, con algo que ya de todos modos hace rato nos han dicho y es que nosotros de cierto modo programamos nuestros algoritmos. O sea, hay cierta capacidad tuya de programar tu algoritmo a partir de lo que tú buscas, de lo que escribes, de lo que desarrollas. Sabemos que también las empresas están manipulando el algoritmo eh, para meternos por los ojos cosas que nosotros realmente no estamos buscando o aprobando. Pero bueno, pero tiene que ver mucho con el criterio, ¿sí ves? O sea, tiene que ver mucho como con tu criterio porque de algún modo tú estás programando tu algoritmo. El algoritmo pues más bueno que podríamos imaginar pues es un algoritmo abierto y libre. Mm. Eh, entonces, pues mientras eso sucede y mientras los hackers o yo no sé quién inventan ese algoritmo, pues vivimos de algoritmos que son esclavos empresariales, ¿cierto? Eso es lo que hay, tiene muchas funciones como Facebook o como Photoshop o como WhatsApp y pueden servirte para muchas cosas, pero pues tiene que ver mucho como con relacionarse, como con cacharrear, como con, en este caso, como con conversar mucho, preguntarle mucho, afinarlo. Y sobre todo cuando tú ya empiezas a trabajar mucho con él, pues ya te das cuenta de que sobre todo pues para ti como creativo, eh, o como artista, pues tienes que afinarlo mucho, te das cuenta, empiezas a ser como muy crítico y como que te sorprende, pero no te sorprende del todo, entonces tú tratas de afinarlo y afinarlo y afinarlo y afinarlo y creo que ahí ya se va volviendo como un trabajo realmente más interesante, consciente y pues de todos modos eh, co-creativo también como con esas herramientas, como que la herramienta cada vez aporta más elementos a la conversación, entonces como que eso nos obliga a nosotros como a preguntarnos cada vez más qué es lo que somos distinto a las máquinas, algo así, Mm. ¿cierto? En la medida en que las máquinas hacen lo que hacen, como que yo lo que pienso es que eso lo hace mejor la máquina porque no es no es lo que nos representa como en esencia, ¿sí? O sea, como ser estos cuerpos humanos, así como los leones son leones y las cebras son cebras y los árboles son árboles,
como que por primera vez nos podemos ver a nosotros mismos también como una especie de unos monos en particular y pues eso que las máquinas hacen mejor con nosotros, pues me parece chévere porque lo hagan mejor que nosotros, porque es también obligarnos a pensar, ah, bueno, entonces esto no soy yo, o sea, esto no era lo que yo era, porque vea, esta máquina lo hace mejor, ¿qué es lo que yo soy realmente como singularidad, Eso es importante. De eso le he escuchado hablar a Alexander Barr, que habla mucho del arquetipo primario, como refiriéndose como a lo que nosotros hacemos, se nos va bien hacer, lo hacemos con gusto, se nos facilita. Entonces, como que en buena parte también estas inteligencias siento yo que también se vuelven como un espejo, como tú dices, para volvernos a preguntar sobre el significado de la mente, del significado del ser humano, de aquellas cosas. Por ejemplo, tú pones lo del gesto, y eso es una cosa muy importante en medio de tanta virtualidad, ¿cierto? Y nos recuerda la importancia también del gesto corporal, de la ambigüedad, del humor, de ciertas cosas y la vinculación con las emociones, que son cosas que todavía pues no se han llevado pues todavía al prototipo de una inteligencia artificial, pero nos vuelven a recordar eso de, bueno, qué significa ser humano. Incluso otra vez nos preguntan qué significa enseñar y aprender, porque normalmente se ha visto como la enseñanza y el aprendizaje como apropiación de datos sin mucho contexto, ¿cierto? Anteriormente, pues todas estas prácticas memorísticas que antes de las tecnologías pues se daban mucho en educación, pero ahorita como que nos pone también en pensar, y pienso yo, y lo hablaba contigo yo en otros contextos, y tiene que ver también como con el tema de la sabiduría, ¿cierto? Y de la construcción de conocimiento y de cómo podemos impactar también a nivel como local, ¿cierto? Yo siento que todas estas cosas, incluso estas crisis de los algoritmos, digámoslo, que tienen estos motivos como financieros, nos hacen pensar mucho en la creación también de pequeñas comunidades, de volvernos también como cómo podemos proporcionar acontecimientos reales en nuestras comunidades, cosas que de pronto las inteligencias nos pueden ayudar en ciertos contextos, pero hay una cosa alrededor de eso, y ahí viene otra pregunta que yo me estaba haciendo, a ver cómo podríamos como plantearla y verla, y es como, ahorita Timothy Morton habla mucho, un filósofo londinense, acerca de los hiperobjetos, de ciertas complejidades que tenemos a nivel global que no podemos verlas como con tanta claridad, y yo me pregunto de cómo poder como poner en función estas inteligencias para tomar mejores decisiones eh, sobre esos temas globales. Yo creo que ahí podría haber también una cosa importante, porque como humanamente y cognitivamente no alcanzamos a dimensionar como las interrelaciones que hay en cosas como cambio climático, el racismo, los temas, digámoslo, y problemáticas eh, existenciales de salud mental, cómo también poner en función esa posibilidad de estructuración de datos para pues como políticos o personas que están tomando decisiones en esferas públicas más amplias podríamos como valernos de ellas. ¿Cómo ves tú esa connotación que me llama mucho la atención, que nos acerca de pronto ahí a algo? Incluso Timothy se preguntaba en algún momento cómo empezar a que la ciudadanía pudiese tenerla, y ha sido también una de las tendencias mucho en el Media Lab Prado con el programa de visualizar, y es como crear proyectos de visualización para que las personas ciudadanas puedan, teniendo los datos, pues incluso cambiar, incluso comportamientos en su cotidianidad frente a temas ecológicos, frente a cosas que puedan llegar a acelerar rápidamente ese tipo de cosas. Pero como no lo vemos, no es tan perceptible, por ejemplo, pensando en el coronavirus, ¿cierto? Parte de lo del coronavirus fue una cosa que era muy compleja de ver, pero incluso las redes de personas crearon bucles de retroalimentación que lograron muy rápidamente tomar decisiones, o hacer una vacuna o hacer esto, con todas las críticas que puede haber al respecto de lo que pasó, pero creo que hay como una metáfora muy interesante, porque si estas inteligencias tienen la capacidad de aprender también alrededor de los datos que nosotros le damos, pues también uno podría ver que igualmente muchos organismos articulados y conectados pueden también generar también pues cosas nuevas. No sé, es una cosa que me pregunto, ¿cómo la ves tú? Pues yo la veo, o sea, yo la veo cada vez más como
como pequeña, como lo que dice John Verbeek, como el mundo pequeño, como el mundo comprensible, ¿cierto? Y pienso que desde esa comprensibilidad que tiene que lograr uno mismo en su propio contexto, un contexto comprensible que uno comprende o que uno hace el esfuerzo por comprender, de ahí uno puede aportarle, digamos, como a los demás. Pero no desde la idea de la globalidad, no desde la idea de la, como de que un ser humano tenga la capacidad de hacer la abstracción pura de la totalidad de los discursos, ¿cierto? Entonces, que yo creo que eso es lo que puede hacer la inteligencia artificial, pero para eso tendríamos que cerciorarnos de que el algoritmo esté abierto, ¿sí? Para que el algoritmo no esté haciendo trampa. En ese sentido, confiando en los algoritmos que hay, que de todas maneras alguna trampa deben estar haciendo porque no se dejan revisar, porque son secretos industriales, pero pues también vemos que prestan mucho servicio, es decir, que no todo es trampa, ¿cierto? Entonces, podríamos decir que el cálculo más, el cálculo más preciso que se puede hacer sobre el mínimo común denominador de la totalidad de los discursos lo puedes hacer una inteligencia artificial, no tendría la capacidad de hacerlo ningún ser humano. Un ser humano tendría la capacidad de hacer una comprensión como de un contexto más o menos limitado, que tiene que ver con relaciones personales reales, ¿cierto? En contextos reales, con vidas reales, y en ese sentido está limitado, porque uno no tiene una relación con 8.000 millones de habitantes, ni siquiera con 50.000, ¿sí? Entonces, en ese ámbito de lo que realmente es comprensible, en esa escala humana, podríamos decirle como Maffesoli, como en esa escala humana de comprensibilidad, yo pienso que es donde nos tenemos que preguntar, donde yo me estoy preguntando qué hacer, no solo cómo sobrevivir, o sea, además cómo sobrevivir también, ¿cierto? O sea, ese qué hacer y todo eso va no solo envuelto a una respuesta creativa, sino que también es un problema económico y es un problema político y es un problema social. Pero entonces yo ya no lo trabajo como en una escala tan grande, no lo trabajo como en la escala de Petro, como del presidente, o ni siquiera en la escala del alcalde, digamos, porque, sino como una escala más tribal, digamos, una escala como más de contigo, con mi mamá, con mis amigos, con mi familia, con los que yo puedo como tener acceso, que tengo un acceso directo, que yo puedo decir que los llamo y tengo más o menos la posibilidad de hablar con ellos. Hay con algunos que no, porque tienen unas ocupaciones también, son famosos, digamos, de cierta manera, o tienen el tiempo completo copado, entonces no, son amigos, pero es muy difícil realmente que tengan tiempo para algo, a no ser que de pronto uno viviera pues cerca de ellos o en sus mismos contextos, pero desde aquí es muy difícil. Entonces, eso va reduciendo el número de amigos con los cuales realmente tú estás interactuando y a los cuales realmente tienes acceso. Esa realidad que me parece la realidad, sí, eso no me parece carreta, o sea, a ti te contestan un teléfono o no, te devuelven una llamada o no, o sea, te prestan una plata o no, si me entiendes, te dan comida o no, esa realidad, que es la que me parece la realidad tribal, es creo yo donde yo como artista me ubico, ¿cierto? Y empiezo a tratar de afectar eso, digamos, como con mis ideas. Eh, y en ese sentido va lo que tú decías también como la parte cultural. Pienso que las ideas son muy importantes, ¿cierto? En el sentido de qué vamos a hacer. Sí, o sea, como que el planear o el hacer un proyecto o el comprometernos con algo juntos va a implicar que tengamos que verbalizar, eh, ¿cierto? No podemos simplemente hagamos, ¿no? O sea, sino que nos toca crear un guión. Y entonces ahí es donde está bueno también el asunto de la imaginación y donde la inteligencia artificial también nos puede ayudar mucho como a darnos ideas. O sea, la misma inteligencia artificial te puede ayudar a darte ideas de qué hacer, pero ella no las va a hacer por ti, ¿sí me entendés? O sea, ella no va a hacer eso, eso, ella te dice qué hacer, pero ella no va a hacer eso. Eres tú el que te toca decidir hacerlo, digamos. Pero entonces ahí está bueno otra vez eso, ¿sí ves? O sea, como que hay menos disculpas para hacer.
¿cierto? Cada vez hay menos disculpas para hacer porque parece que, que hacer esto, hágalo pues. No, tú le puedes preguntar a la inteligencia artificial, es que yo estudié esto, sé esto, me gustan estas cosas, entiendo que el país está así, la sociedad está así, ta. ¿Tú qué me recomiendas? ¿Qué proyectos crees que yo podría, se acomodarían más a esto? Y la inteligencia artificial te lo dice, te lo recomienda. Entonces tú puedes decir, sí, esta idea me gusta, y ya remangarte y empezar a trabajarla. Y la inteligencia artificial te puede ayudar bueno, ¿y cómo hago esto? ¿Y qué actividades se podrían hacer a partir de esto? ¿Y qué tareas? Y yo no sé qué, todo eso te lo ayuda la inteligencia artificial. Hay una cosa. La verdad, tú tienes que hacerlo, es decir, eres tú el que tiene que ejecutarlo, el que tiene que hablar con el gerente tal, o que tiene que mandarlo al proyecto tal, o acomodarlo al formato tal, y tienes que sacarlo de la generalidad y tienes que darle un brillo, una luz, una cosa que la inteligencia artificial no te va a dar. O sea, te la da, pero no te la, digamos, no te la desarrolla. Tú tienes que dirigir el desarrollo de una idea que te parece genial. Si no, la inteligencia artificial echa como por cualquier lado y a la final para ninguna parte. O sea que tú tienes que dirigir el desarrollo de esa idea, de la idea que te parece genial. Y la idea genial te la pudo haber dado la inteligencia artificial. Pero para poder desarrollar esa idea, tú tienes que estar cuestionando o como administrando la inteligencia o preguntándole más. O sea, es como si ella fuera un genio que si nadie la aprovecha, si nadie le pregunta, pues se pudre ahí como un genio, pero no hace nada. Cerebro ahí como que nadie usa, necesita como el patos. Quiere decir, Necesita, conectando un poquito eso con lo que veníamos hablando ahorita, pues la educación se va a ir mucho también a la creación como más de proyectos, de materialización y de concreción de las ideas y de las cosas, ponerlas en una escala, en esa escala que tú llamas como tribal y pequeña, porque es la escala donde podemos realmente ver que podemos impactar y ser impactados por los demás, ¿cierto? Y podemos como construir algo juntos, pero no quedarse ahí solamente como... Hay una cosa que yo reflexiono ahí, recuerdo mucho a Carolina Botero también, en todo lo de los derechos de autor y todo eso, que pues para los docentes que trabajan con información y que a veces piden ensayos, pues les va a quedar difícil reconocer cuándo va a ser algo hecho por un estudiante y algo por una inteligencia. Entonces, esa idea del autor que también tiene su historia y que Foucault habló y que tiene también una connotación muy fuerte con los medios tecnológicos de su momento, pues eso despertó también mucho esa reflexión. ¿Cómo creerías que incluso se pueda empezar a hacer un uso más justo y libre de esa información para poder que, que no hayan posibilidades como tanto de eso, de la idea del plagio? Eso también se vería también como transformado como a futuro, porque cuando tú tienes como todo ese acceso, cuando te das cuenta de qué es tuyo y qué no es tuyo, como relativizar un poquito más ese contexto de los derechos de autor para no estar pensando tanto en la idea de la originalidad de la idea, de quién la dijo, quién no la dijo, sino como, ¿cómo ves tú eso de los derechos de autor en relación como con estas inteligencias? sí, lo que yo entiendo de los derechos de autor es que los derechos de autor no los puede tener sino una persona, no los puede tener una máquina porque la máquina no es responsable de nada, digamos. Hmm, Quien dentro de lo que llamamos sociedad humana hmm. se es responsable y esos son solo los humanos. Yo no puedo mandar una máquina a la cárcel entonces, el patetismo de la cárcel, el patetismo del juzgar y toda esa cosa es una cosa solo nuestra, digamos. Juzgar una máquina es una pendejada, digamos. Entonces, en ese sentido, creo que nosotros somos los que tenemos que cuidarnos y somos nosotros los que tenemos que andar como con cuidado, porque pues cualquiera nos puede mandar o hacernos pasar un momento maluco. Hay demandas en este momento también de muchos artistas a las inteligencias artificiales, a esto del chat GPT y a Dalí, las que tienen que trabajar con imagen, porque tú te acuerdas también que eso hubo también como algunas demandas cuando salieron los secuenciadores de gente que se sentía dueño de determinados ritmos de batería. Entonces que ese ritmo de batería lo veían en un secuenciador entre 1000 ritmos de batería, decían, no, este ritmo es mío, y entonces trataban de demandar a la empresa. Como dice Lawrence Lessig, el del Cultura Libre, no, eso no va a pelechar, o sea, eso va a ser un poco de gente ahí tratando de parar la cosa, pero eso no pelecha, eso se cae, lo mismo que pasó con Napster. Lawrence Lessig fue uno de los que estuvo defendiendo a Napster, y sin embargo, a pesar de que a Napster lo hundieron, no pudieron parar
la tecnología, ¿cierto? O Mm. sea, en algún chivo expiatorio, ¿no? Que es lo maluco, que le toque a quien le toca. Pero igual después de chivo expiatorio, la tecnología sigue por la facilidad, por lo que entrega, por la facilidad, digamos, bueno. Entonces, ¿cómo era la pregunta? No, pues pensando un poco como cómo ver el asunto esto de la De los originalidad derechos de de la autor, idea. de los Es derechos de cierto que autor, es sí. una cosa que está muy mediada, digámoslo, en el hecho investigativo y en aquellas personas que producen ciertos contenidos para darse cuenta cuánto de eso es producción personal y cuánto de eso también lo está generando una máquina con muy buena, en algunos contextos he visto algunas fallas de la máquina cuando pregunto cosas muy contextualizadas de Colombia y de cosas que yo sé y a veces se equivoca, pero entonces ahí es donde tú dices hay que empezar a crear esa posibilidad de pensamiento crítico, discernimiento para poder como, ¿qué saco yo de aquí? E incluso ver el valor social del conocimiento. A mí me interesa mucho y yo creo que Hansi se lo preguntaba cuando hace unos meses estaba reflexionando sobre la educación y las protopías educativas. Él hablaba un poco de, por ejemplo, en comunidades migrantes que no tienen mucho acceso como a la educación, como por ejemplo una inteligencia artificial puede ayudar a personalizar el aprendizaje y ayudar que una persona pueda seguirse formando y teniendo contactos. Si ya la tienes, si acá en Colombia hay más de 70 millones de celulares, ¿cierto? Más celulares que personas, incluso considerando la población infantil. Y ya teniendo pues esos celulares y esa posibilidad, pues ese aprendizaje, digamos, lo personalizado puede ser algo muy rico que puede darse como alrededor de esas inteligencias, como, bueno, no tengo a este profesor, pero puedo ayudarme y apoyarme y estar como, eso lo dijo antes de que salieras chat GTPT y yo de pronto decía, ve, pero cómo una inteligencia artificial podría ayudar a tener como un tutor, digámoslo, de alta calidad que te esté acompañando en tu proceso formativo, que te esté acompañando, no que esté suplantando muchas cosas como hemos decidido que no hemos decidido. Entonces me parece muy interesante como esa reflexión alrededor de la personalización del aprendizaje y de cómo se nos puede volver también como una práctica conversacional, como qué preguntamos, porque dependiendo de nuestras preguntas, pues también, pues eso del aprender a preguntar es también todo un arte también, que yo siento que es lo que uno aprende también cuando va a la educación, como aprender a preguntar, la curiosidad, el asombro, esas cosas que no, que son netamente humanas, o por lo menos vemos que son como muy del ser humano, eso de que se asombra o entran en excitación por una idea, por una imagen, por una película, y se conmociona y entra como en esa vitalidad alrededor de eso que está viendo, ese nivel como de eso me parece a mí muy interesante. Pero también tengo como un poco la pregunta y me gustaría la poder abordar en lo que nos queda también de esta conversa y es, ahorita también hay un auge también de lo tecnocrático en el mundo y el sistema de China también ha metido mucho lo tecnológico y lo digital, también están en auge también las criptomonedas y toda una cosa que tiene que ver como con cierta descentralización un poco de las cosas para que sean los ciudadanos más soberanos, pero también pienso un poco ahí como cuáles serían para ti los riesgos también que habría ahí de estas inteligencias artificiales podrían llevarnos también a persuadirnos y a llevarnos también a lugares también muy críticos y peligrosos. ¿Cómo ves tú esa relación tecnocracia-inteligencia artificial y eso, y eso del algoritmo libre y abierto, cómo sería? Eso implicaría una regulación internacional de eso, porque si es algo que permea tanto la cultura, eso no puede estar, tiene que tener esa regulación abierta y libre, no una regulación solamente de las empresas que, quiere decir, tienen que ser de código abierto esas inteligencias y tienen que ser desarrolladas, transparentes, que puedan servir a propósitos, digámoslo más, que no sean como esto que se ha señalado como con tanta preocupación con Facebook, que crea también unas dinámicas con los algoritmos que no son tan interesantes, o crea una minería de datos y la conecta incluso con las elecciones en algunos países, ¿cierto? Como utilizando nuestra información para fines ya políticos. Entonces, me pregunto yo un poco de ese riesgo también en Estados y parece que esa tecnocracia es como el último lamento, digámoslo, de muchas instituciones que van como en caída, entonces tratan como de reactualizarse a través de métodos gerenciales y, 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 y yo los he visto como muy preocupantes en la política, en la academia, en los medios de comunicación, en muchas cosas como que está todavía como ese espíritu, en la publicidad, en muchos,
en muchas cosas que ya no funcionan. Entonces como que se actualiza por ese lado y ellos ven las tecnologías y la cédula digital y la biometría y todas estas cosas con una fascinación porque también pueden llevarla a tener un poquito más de control de la población. Entonces hay como también siempre esa ambivalencia en estos avances tecnológicos que también nos hacen ver en cómo una vaina de estas no nos pueda llevar también a una dictadura digital. Mm. Sí, pues digamos como que yo pensaría que el problema no es la dictadura digital, sino la dictadura gestual. Es decir, el problema no es que las máquinas sean rígidas, sino que el problema es que nosotros nos volvamos rígidos, ¿cierto? Eh, con todo que hay ciertas personas que son muy rígidas o muchas cosas que nosotros que son muy rígidas. Y eso es lo que diría yo que ahorita se vuelve peligroso. O sea, no era tan peligroso antes. Digamos, antes no era tan peligroso ser rígido. Bueno, un rígido como Hitler, por ejemplo, fue muy peligroso y ve hasta dónde llegó. Eh, pero es más peligroso ahorita ya no pues, para la mayoría de la gente, sino como para uno mismo y su entorno, eh, como ser rígido. Yo creo que las inteligencias artificiales y todo lo que está haciendo la tecnología nos obliga a nosotros mismos a hacernos más flexibles. Mm. Eh, pues yo creo que en ese caso la danza, el teatro, el performance, las artes vivas van a ser cada vez más como el aquelarre de lo humano. ¿Sí? Ese desfogue de la presencia de los cuerpos no sé, a través de la fiesta y de lo dionisiaco, creo que va a ser el ritual, digamos, como central de los seres humanos. Eso puede llevar a cosas también muy peligrosas, que es como los sacrificios humanos, es decir, o sea, que entonces volvamos como a ver, aunque ya se ve, pero haya como una subida muy fuerte de sacrificios humanos seguida, pues de todas maneras estamos viviendo un tiempo de mucho sacrificio animal, entonces yo creo que ahí no habría mucho que decir, pero podría aumentar digamos, el sacrificio animal, el sacrificio mismo de la naturaleza. Eh, entonces, ese es el peligro es que cada vez estamos más separados como por pequeños mundos, y esos pequeños mundos pueden volverse o el paraíso en la tierra o el infierno en la tierra. ¿Sí? Depende de la gente que hay ahí, porque van a estar como muy solos y van a estar como muy abandonados como a sus propias capacidades y a su propio ingenio y a la capacidad de usar la tecnología que haya o lo que tengan, y en eso van a ser muy importantes tanto los guerreros, los líderes fuertes, como los artistas o los chamanes o los místicos con sus ideas, con sus fábulas o sí, con sus ideas como para llevar la mente de las personas como a las estrellas, le llamo yo, como hacia el horizonte, o sea, como mantener la mirada de la comunidad, de la tribu, como hacia el viaje. Sí, eso es responsabilidad de los artistas del grupo. Sí, o sea, de los artistas, de los visionarios del pequeño grupo, es responsabilidad tener todo ese grupo como animado a seguir hacia adelante, a moverse. Mm. No sé qué metáfora te inventes o qué hagas de acuerdo a cada contexto y a las necesidades de la tribu, pero realmente me parece que esa es la responsabilidad del artista allí. Y donde no haya eso, donde haya mucha maldad, donde pues se va a ver un infierno, sí, va a haber un infierno, eh, que la misma, ya hemos visto lo que ha pasado con Ucrania y Rusia, que lo que hace la humanidad es más bien como mantenerlo aislado, o sea, no evitan el infierno, sino que simplemente lo rodean y lo tratan de contenerlo, ¿sí? Es decir, o sea, como para que se maten ahí si quieren, pero pues no afecten lo menos posible como
el desenvolvimiento del resto del mundo, digamos, como la política. Creo yo que eso es mucho más fácil hacer con pequeñas tribus y con pequeños pueblos y pequeñas, cuando entren en guerras civiles o ese tipo de cosas, por la rigidez, o sea, por la rigidez, entren en ese tipo de problemas, pues van a dejar que se maten, a no ser que haya un pozo de petróleo ahí o haya algo que les convenga o una mina de carbón o alguna vaina, van a dejar que se maten, es decir, simplemente van a rodear, van a poner ahí cascos azules o no sé alrededor y van a dejar que se maten, es decir, que resuelvan esa vaina o que aparezca ahí el héroe o el artista o el místico o las personas que paren eso y que hablen y no sé, y me imagino que los van a matar pero lo van a hacer tan bien que otras personas van a quedar animados por ese mismo movimiento y tal vez aparezca alguien que pare los sacrificios, ¿no? O sea, una narrativa, un jefe y una narrativa que aparezcan parando esos sacrificios, o sea, dando un discurso que permita que esa comunidad deje sus armas y se dedique a crear o a construir, ¿cierto? O a moverse en conjunto hacia algún lugar esa me parece a mí que la responsabilidad pesa sobre los que tienen, digamos, como la fuerza y los que tienen como las ideas, digamos, para que la gente... Pero entonces esa es nuestra responsabilidad. Entonces, básicamente lo que yo, por ejemplo, hago es tratar de investigar en este momento cómo lo hago con mi comunidad, ¿cierto? Cómo mantengo a mi comunidad como inspirada, cómo mantengo mi comunidad como hacia adelante, cómo mantengo a mis amigos y a mi familia como, fuertes, cómo hago que sean más fuertes, cómo hago que sean más, sí, que tengan más posibilidades de sobrevivir. Y para eso Alexander Bard, digamos, por ejemplo, y las tácticas son lo mejor para hacerlo es buscar al enemigo, porque el enemigo quiere decir aquel que de alguna manera, por alguna razón, te odia o no quiere que tú existas o te detesta, es el que más fácil detecta tus debilidades, ¿no? Entonces, si tú eres lo suficientemente estratégico, puedes aprovechar al enemigo para hacerte más fuerte, ¿sí? Y eso es bueno, digamos, para la comunidad. Esa clase de cosas pienso, pero no tengo como una respuesta a nivel global ya, ni creo que la haya, y creo más en una respuesta global de una inteligencia artificial que de alguna persona en este momento. Bueno, James, una alegría saludarte y bueno, yo creo que te han tocado varias cosas. Hay una cosa ahí al final que me llama la atención y es lo del liderazgo, por decirlo de alguna manera, que es una de las cosas que yo creo que más se requieren en estos tiempos de hacer que las cosas avancen, que haya una narrativa que sea inspiradora, mover a la creatividad, a tu gente con con las cuales uno se siente como más conectado también, conectarse, yo creo que es el futuro también de las redes, o así la quiero ver yo, como ya unas redes tan grandes donde tú tienes miles de amigos, sino como pequeñas redes en las que te permitan a ti varias respuestas de lo que tú necesitas a nivel multidimensional, afecto, pues, conocimiento, creatividad, proyectos. Y sentirse así, pues se va a sentir uno con mayor capacidad de resiliencia digital, de mayor resiliencia en las cosas que van pasando, porque va sintiendo que hay como algo que cohesiona, y eso que cohesiona la comunidad tiene que ver mucho también, y lo dice John Berbey, que ahorita que hablabas de él, eso es como el espíritu religioso, como algo que une, es un pegamento, es algo que cohesiona y como que todo así uno crea en algo, pues hay algo que lo mueve a uno, hay un conjunto de valores que lo inspiran, que lo llevan a trabajar y hay un grupo de personas que pueden hacer que esos valores pues tengan mayor presencia en las vidas y de fortalecerse con ese conjunto de valores y llevar eso como a buen término. Entonces me parece muy interesante eso de la perspectiva del chamán y de la persona visionaria, de aquí, del líder, de aquellos liderazgos más tribales que puedan empezar a tener como esa oportunidad de tener más aparición en esto y eso no lo va a hacer la inteligencia artificial, eso lo vamos a hacer nosotros llamando, convocando, mirando, reuniendo, dialogando, conversando, estableciendo como también puntos de plataformas de como lo que tú estabas contando de la net, como plataformas para la colaboración. Creo que es la colaboración lo que nos desafía más a nosotros en estos tiempos, aprender a colaborar, a conversar y pues la rigidez no nos va a ayudar mucho, nos va a ayudar mucho es la apertura, la libertad y siempre la pregunta
de no quedarnos con ideologías tan fuertes, sino como estarnos como pensando más en el gesto, pensando más en la, en esa conexión con el otro más empática, ¿cierto? Y no tanto como de hacer que las otras personas crean lo que yo creo, sino como estar abierto. Me gustaría solo para terminar una frasecita que le vi hace poquito en un post a un man que sigo en internet, que es un filósofo como africano, que vive en Estados Unidos y me gustó mucho, que hablaba de que la sabiduría es lo que permanece cuando hemos llegado al final de todo lo que sabemos. Me pareció bonita esa frase en unos tiempos donde también hay mucha hambre de ritualidad, hay hambre de conexión con cosas más profundas y él estaba hablando como que la sabiduría es aquello que permanece cuando, ¿cierto? Cuando ya hemos llegado al final de todo lo que sabemos. De pronto, ¿qué dirías tú frente a eso ya para cerrar y para cerrar este encuentro que estuvo muy potente para hablar sobre inteligencia artificial y pues otros temas ahí en relación, pues, ¿cómo verías tú eso? Porque pues la inteligencia artificial está más enfocada como a los datos, para la sabiduría parece que tiene como connotaciones de profundidad, de belleza, tiene que ver como con una cosa que incluso que no es solamente verbal ni racional, sino que es otra cosa, y esa otra cosa parece que es muy importante para la sociedad. ¿Cómo nos lleva esta inteligencia artificial también a profundizar también en estas cosas de belleza, en esas cosas que tienen más significado para nosotros, que algunos llaman eso como el alma, ¿cierto? Como lo que es significativo para nosotros. Entonces, como que también esa deriva entre inteligencia artificial, que se mueven estas bases, pero como que habrían también otras bases de datos donde el visionario también como se sumerge para inspirarse, que no son solamente datos ni son información, sino que es algo más, no sé, ¿cómo lo ves? No sé, es una pregunta ya para cerrar. ¿A qué pozos? Yo diría que en principio pues yo pensaría que la sabiduría es como un mito y por eso es que funciona mejor para nosotros. Digamos que como que nosotros tenemos algo de lógicos y nos dimos cuenta que tenemos, y no solo tenemos algo de lógico, sino que descubrimos la lógica, ¿sí? Y al descubrir la lógica descubrimos algo que se puede automatizar, o sea, la lógica se puede automatizar, ¿sí? Lo mismo que las matemáticas, de cierto modo. Entonces, entonces es como si, entonces no somos lógica, ¿cierto? Es lo que yo te decía, como que si fuera una meditación zen. Hay una meditación que yo le conocí a Wilber, que hablaba de eso, no soy mi cuerpo, no soy mis emociones, no soy todo aquello que puedo percibir, porque yo soy el que percibe, es como lo que plantea esa meditación, ¿no? O sea, yo soy el ser perceptor, don Juan también lo pensaba así, yo soy el ser perceptor, no soy lo que percibo es un objeto, digamos, yo soy el sujeto trascendental, el sujeto perceptor, ¿cierto? Que está siempre ahí y que dentro de la meditación, dentro del budismo, por ejemplo, a veces se supone como un inmortal, ¿no? Como permanente ese sujeto. Eh, entonces, no somos como que la inteligencia artificial nos está ayudando a darnos cuenta de que no somos como la inteligencia artificial. ¿Y qué es la inteligencia artificial? En últimas es algo que se puede, que una calculadora lo puede hacer. ¿Y qué es lo que puede hacer una calculadora? Lógica matemática. Entonces, Lógica. en últimas, ese es el puente, como entre la lógica proposicional y la lógica matemática. Ahí es que está el puente para que una máquina pueda pensar lógicamente mejor que nosotros, porque la lógica es casi como una cosa numérica, Computacional. computacional. Entonces, eso es lo que la inteligencia artificial, siento yo, para mí, como que nos ha acabado de acabar de explicar. Mm. Y hay muchos místicos que yo lo sabían desde hace mucho tiempo y ya se habían dado cuenta, pero como que la inteligencia artificial, dado que eso que decían esos místicos es cierto, la inteligencia artificial existe ahora, ¿cierto? Es decir, existe para demostrarnos que la lógica es un sistema computacional que es maquínico, o sea, que no es como lo que aunque tenemos algo de lógica, es decir, nosotros, digamos, esa lógica de las máquinas es hija de nuestra lógica, de la lógica que nosotros tenemos, que está entrevesada
con sangre y con materia y con carne, que está entrelazada con emociones, digamos, ¿cierto? Que es entonces lo que hace que la máquina pueda ser más precisa de manera lógica, porque nosotros tenemos mezclada nuestra lógica. Entonces, cuando nos volvemos solo lógicos, nos volvemos como unas máquinas, nos volvemos insensibles, nos volvemos, y ha habido gente así, ha procedido como máquinas, ¿cierto? Porque ha sido necesario que alguien sea una máquina en un momento determinado, o sea, que solo se deje llevar por los cálculos. Pero gracias a que llegó la inteligencia artificial, como que nosotros ya no tenemos que seguir haciendo ese sacrificio, ¿sí? O sea, nosotros no tenemos que seguir haciendo el sacrificio de no ser emocionales para ser lógicos, porque ya tenemos una máquina que es más lógica que nosotros y que va a ser más lógica que nosotros. Entonces, es decir, que puede coger un millón de documentos y decirte por cálculo cuáles son, dame un abstract, cuál es el hilo que conecta estos 1000 documentos. Como él es una calculadora, él puede hacer eso, él puede leer los 1000 documentos y decirte, lo que tienen en común estos 1000 documentos es esto, ¿sí? Porque es una cuestión de cálculo. Mm. Eh, entonces yo pensaría que esa mezcla de pronto como adecuada entre la lógica y lo emocional sería lo que llamaríamos como la sabiduría, ¿no? O la sabiduría sería como la lógica humana, ¿cierto? Y al decir humano quiere decir que es una lógica que no puede ser solo logos, o sea, no puede ser solo lógica. A eso le llaman es mito. Es decir, o sea que nosotros no podríamos sino ser míticos, nosotros no podemos ser máquinas, no podemos ser máquinas, ¿no? Porque no podemos, porque tenemos esa cuestión matérica, emocional, biológica entre nosotros. Entonces nosotros lo que podemos ser es sabios, y esa sabiduría tiene que ver con una lógica de lo emocional, sería, me imagino yo, no sé, como una que no es una lógica que piensa sobre lo emocional, porque eso lo hace también la IA. Tú le puedes preguntar cosas sobre la realidad, hasta te da consejos emocionales o cosas, pero digamos como que sí, no, esa emocionalidad sigue siendo eso, como que se intercambiaban las personas entre sí. Lo Mm. que le pasa al hijo y lo que la gente se pasa, como en el cariño, en el abrazo, en la forma en que se mira, en la forma en que se habla, se está pasando como algo, Mm. digamos, a eso le llamaban magia también, o sea, se pasa algo, por eso supuestamente uno recibe la iniciación del maestro directamente cuando lo mira uno a los ojos de determinada manera, porque no puede pasarla sino así, no la puede pasar como por teléfono, bueno, aunque yo creo que los maestros ahorita incluso, pero a lo que quiero decir es que es como que la sabiduría, yo la veo así, como la sabiduría sería la lógica del ser humano, no la lógica de la máquina, y la máquina nos está ayudando a darnos mejor cuenta. Entonces nosotros no podemos, la lógica del humano es lo que llamamos mito, y era lo que yo te estaba diciendo ahorita, que es como una narrativa que tú creas para que la gente tenga ganas de hacer y avanzar. Mm. Entonces, son peligrosos los mitos, claro, también pueden llevar a un pueblo a la guerra santa y esa clase de cosas. A La eso, yihad. Ujú. entonces también la construcción de los mitos tiene que ser como una ingeniería, digamos, una especie como ingeniería humana de la construcción del mito, porque un mito mal construido también puede llevar a que dos pueblos se enfrenten Mm. O engañar a mucha gente. Mm. Exacto. Pero creo que es mito, o sea, creo que cuando hablas de sabiduría, en esa frase que estabas diciendo, es nosotros nos estamos quedando con el mito. Lo que nos queda ahorita, llegar a las inteligencias artificiales, con mayor razón, es que a nosotros no nos queda sino ser un mito, y por eso también lo del arquetipo, Mm. porque no nos queda sino encarnar el mito que podemos ser como en nuestra leyenda humana, ¿no? Mm. Sería eso. Gracias, sí, de acuerdo con muchas cosas ahí frente a eso. Mira, hay unas conexiones ahí que arranca uno por una parte y termina por otra. Te agradezco mucho ahí por la conversa. Ahí seguimos ahí en el intento por reconstruir. Incluso Delmira me lo decía también, es que los mitos hay que actualizarlos. Los mitos hay que volvernos a preguntar porque alguien que se diga que no lo tiene, todos lo tenemos y nos orientan y nos
y nos permean, entonces muy bueno estarlo aclarando, estarlo como actualizando, como con los hallazgos existenciales que tiene cada vida, ¿cierto? Cada vida en sus transformaciones va necesitando como esa actualización, pero que sí es muy importante, y yo no sé a quién se lo escuchaba, de que sí es muy importante hablar con personas, con seres humanos, para que nos desafíen también, porque si todos empezamos a acordar y todos empezamos como a redondear eso, así hay también el riesgo de que se vuelvan también cultos y de ahí volvemos otra vez a las guerras y otra vez volvemos a la exclusión, y como es muy interesante que en esta construcción mítica en la que estamos siempre estarnos desafiando, siempre estarnos como sacándonos de esos lugares de comodidad para estarnos también refrescando. Obviamente uno pasa por momentos donde está en más comodidad y otros momentos donde está más en caos, pero siempre estar revisando esa oscilación que es importante para que ese mito siempre esté como abierto, como dices tú, a las estrellas, a lo infinito, a un horizonte de sucesos cada vez más amplio, sino como ese mito nos constriña y nos haga como meter como en otras lógicas que no son como tan saludables en un momento histórico como los que estamos viviendo que requiere esa pregunta. Entonces, muchas gracias, James, por la conversa y bueno, ahí seguimos conversando. Un abrazo, mi hermano. Bueno, chao. Chao.